Esta es la historia de un doctor médico bioquímico doctorado, quien ha descubierto el mecanismo genético, que puede curar la mayoría de cánceres humanos. Esta apertura de 30 minutos de esta película está intencionada para establecer minuciosamente este hecho, tal que el televidente pueda apreciar plenamente los eventos que lo siguen. Soy el sargento Rick Skiff, veterano de 11 años del Departamento de Policía de San Francisco. Tengo la más alta condecoración al honor por valentía, esto tenía algún valor en esos tiempos. Quisiera hablarles de la que hoy sería mi hija de 7 años. Esta es su hermana gemela, su hermana está muerta ahora. Su hermana, Christine, cuando tenía 4 años de edad, desarrolló un tumor cerebral altamente maligno, extendido por la médula espinal y el cerebro. Los médicos nos dijeron que solo teníamos 2 opciones: llevarla a casa, y dejarla morir, o darle conjuntamente altas dosis de quimio y radioterapia. Igualmente iba a morir, de eso estaban seguros. Y en poco tiempo, creyendo que era la mejor opción, le dimos la quimio y la radioterapia. Tanto le quemaron el cráneo, que tuvo quemaduras de 2º grado, y su pelo nunca volvió a salir. Para cambiarle los pañales teníamos que usar guantes de goma, debido a que su orina era muy tóxica, y le quemaba. Después de 6 meses, milagrosamente sobrevivió, aunque los médicos habían dado altas probabilidades que no lo haría. Todavía tenía cáncer. Dijeron que lo sentían, que ya no podían hacer nada más, y solo quedaba esperar a que muriera. Probablemente en un par de meses. Mi mujer y yo elegimos no aceptar esa situación. Empezamos a leer libros. El primer libro que leí, su 3er capítulo hablaba del Dr. Bursinski. Como pueden suponer, tengo altos conocimientos en fraudes. De hecho, hay bastantes abogados en este salón, que podrían reconocerme como experto en fraude. Hice mi propia investigación, y no hay duda que este señor no es un fraude. No tengo duda alguna que él hace lo que hace, desde la sincera creencia que su medicina funciona. Ahora, ustedes están en posición de juzgar, por sí mismos si funciona o no, pero está bien establecido por la FDA, que no es tóxico. 18 meses después le retiramos el tratamiento con antineoplastones. Ella no había muerto, ni había signos del tumor. Permaneció durante 18 meses libre de cáncer. Un mes después, su cáncer estaba ampliamente extendido en su cerebro. La volvimos a llevar al Dr. Bursinski. Por cierto, con las objeciones de nuestros doctores, que decían que le había fallado. La pusimos de vuelta con el doctor, y en 9 semanas el tumor había desaparecido completamente. Murió el pasado julio, por necrosis neurológica. Su cerebro se deshizo por la radiación. La autopsia demostró que no había rastro de cáncer. De los 52 casos de esta enfermedad, nunca nadie murió libre de cáncer, solo Chrissy. Así que no murió de una enfermedad terminal. Ella murió por mi incapacidad de cuidarla de forma apropiada, y murió por estar mal aconsejados. Murió porque hay una institución gubernamental que disemina información falsa, y que no mira por el bien de la gente. Señoras y señores, hice un juramento hace 11 años, y creo que la mayoría de los que están aquí juraron defender la Constitución. En el principio dice, derecho a la vida. Escuché por primera vez del Dr. Bursinski a finales de los años 80, cuando estaba en una batalla con el Consejo Médico de Texas, y la FDA, con respecto a su enfoque innovador para el cáncer. No me sorprendió, ya que cualquier innovador en la medicina crea ondas en el sistema médico. Sin embargo, en su caso, me sorprendía continuamente que no lo pusieran fuera del negocio. No dejaba de oír acerca de él. Así que a mediados de los 90 le dije, Dr. Bursinski, quiero visitar su clínica y ver lo que está haciendo, es muy nuevo para mí. Cuando llegué, tenía 7 documentos listos para que los revisara, que habían sido revisados por el Instituto Nacional del Cáncer cuando visitaron la clínica el año anterior. El Instituto Nacional del Cáncer informó que estos 7 pacientes estaban en remisión completa, o bien habían tenido una mejora sustancial. Yo estaba asombrado. El Dr. Bursinski tenía la resonancia magnética de los tumores cerebrales. Son casi universalmente mortales. Simplemente habían desaparecido. Era obvio que el Dr. Bursinski había hecho el más importante descubrimiento de la historia, en el tratamiento del cáncer. Es lo que hemos estado buscando. Nacido en Polonia, llamado Stanisław Bursinski, estudió en la Universidad de Medicina de Lublin, donde se graduó primero de su clase a los 24 años, y luego recibió su doctorado en bioquímica al año siguiente.
Mientras realizaba su investigación para adquirir el doctorado, el Dr. Burzinski hizo un profundo descubrimiento. Encontró una cepa de péptidos en la sangre y orina humana que nunca antes se había registrado en la investigación biomédica. Hizo otra profunda observación sobre estos péptidos. Las personas con cáncer aparentemente carecían de estos péptidos recién descubiertos, tanto en sangre como en orina, mientras que los que estaban sanos y libres de cáncer tienen estos péptidos en abundancia. El Dr. Burzinski teorizó que si podía extraer químicamente estos péptidos de la sangre y la orina de donantes sanos y administrarlos a personas con cáncer, tal vez esto podría ser útil en el tratamiento de la enfermedad. Descubrir algo en la orina en ese momento, que no hubiese sido descubierto aún, es como encontrar un montón de islas a 16 kilómetros de la costa de Miami. Fue una sorpresa. De repente fue tachado como el doctor orina. Nos olvidamos que la extracción de sustancias de la orina es una modalidad médica establecida. Decenas de millones de mujeres han tomado extractos de orina de caballo, premarín, durante décadas, pero de repente era repugnante para nuestra sensibilidad. Bueno, actualmente el Dr. Burzinski sintetiza todos los antineoplastones. Las instalaciones del Dr. Burzinski en Stafford, Texas, donde se sintetizan sus antineoplastones, valoradas en millones de dólares, 13,8 kilómetros cuadrados, con un personal de 5 ingenieros, 4 químicos, 3 farmacéuticos, 4 médicos, y 4 investigadores. Desde principios de los 70s, se está formando un nuevo enfoque en el tratamiento del cáncer, llamado gen de la terapia dirigida. Los antineoplastones son medicamentos que actúan sobre los genes que causan cáncer, y ahora hay 25 medicamentos del tipo del gen de la terapia dirigida aprobados por la FDA en Estados Unidos. El problema con estos medicamentos es, que no actúan sobre tantos genes como los antineoplastones, muchos de ellos simplemente trabajan en un solo gen, y esto no es suficiente para tener respuestas a largo plazo. Un solo medicamento no va a hacerlo, no es suficiente. Los antineoplastones trabajan sobre alrededor de 100 genes diferentes. Nuestro cuerpo contiene 2 categorías de genes, que permiten que florezca el cáncer: oncogenes, y genes supresores de tumores. Cuando alguien tiene cáncer, tiene un mayor nivel de oncogenes encendidos, con algunos genes supresores de tumores de alto nivel, apagados. El objetivo, es decirle al cuerpo que vuelva a activar los genes supresores de tumores, y que desactive tantos oncogenes como sea posible. Estadísticamente, cada día, 1 de cada 10.000 células de nuestro cuerpo se desarrolla erróneamente, y algunas de estas células pueden volverse cancerosas. Pero la razón por la que no desarrollamos cáncer es porque tenemos un sistema de protección, tenemos antineoplastones que inmediatamente fuerzan a estas células malignas a morir, actuando sobre los genes, activando los que combaten el cáncer, y desactivando los que lo promueven. Siempre y cuando tengamos la cantidad adecuada de antineoplastones en nuestro sistema, no debemos desarrollar cáncer. Si no son suficientes podemos desarrollar cáncer. Esto significa, que elaboré la teoría del segundo sistema inmunológico del cuerpo. Al día de hoy, el Dr. Burzinski tiene permiso de la FDA para tratar a enfermos de cáncer con antineoplastones, en ensayos clínicos autorizados por la FDA. Dado que el cáncer de cerebro es uno de los tipos de cáncer más difíciles de tratar, él centra sus ensayos clínicos en los tumores cerebrales. El 15 de mayo de 2000, me diagnosticaron un astrocitoma anaplásico en fase 3, tumor cerebral inoperable. Después de mi diagnóstico, me dijeron que tenía, de 6 a 18 meses de vida. Así que consulté a un oncólogo aquí en Los Ángeles, San Francisco, y ellos me estaban diciendo en ese momento, el oncólogo me dijo, que el protocolo para mí, sería Temodar, que es una quimioterapia, seguida por radiación. Les pregunté, ¿qué es lo que conseguiría con el tratamiento? Y me dijeron que tal vez unos 5 años, tal vez 5 años de vida. Así que por supuesto, le pregunté qué iba a suceder después de 5 años, si es que acaso conseguía esos 5 años de vida, y me dijeron que bueno, ya veremos lo que está disponible entonces, es decir que estaría en tratamiento constantemente. No suena demasiado bien. También en aquel tiempo había oído hablar del Dr. Burzinski en Houston, y lo encontré a través de un amigo mío.
Pero me encontré con un neurocirujano importante aquí, el Dr. Black del Cedars Sinai, que descartó al Dr. Bursinski. Me dijo directamente, los antineoplastones no funcionan. Pero el tratamiento del Dr. Bursinski me parecía mejor, así que comencé con su tratamiento el 6 de julio de 2000. En diciembre de 2000, todo lo que quedaba del tumor era tejido cicatricial. Esto fue confirmado por una resonancia magnética. En octubre de 2001, terminé mi tratamiento con antineoplastones. Me he realizado resonancias anualmente desde entonces, y durante estos últimos 8 años, las resonancias han confirmado que todo lo que queda del tumor es tejido cicatrizado. Y he estado sin tratamiento desde entonces. Por tanto, el Dr. Bursinski me curó de un tumor cerebral. Si revisamos los registros médicos de Jodie Fenton, llamada Jodie Gold, antes de casarse en 2005, muestran que se sometió a una resonancia magnética, en el Centro Médico St. John, en Los Ángeles el 11 de mayo de 2000, donde encontraron una masa de 2 centímetros, que se sospechaba podía ser cáncer. El Departamento de Patología del St. John, en una biopsia realizada 4 días después, confirmó que tenía un tumor cerebral maligno. Normalmente, la FDA exige que cualquier persona que desee ser parte de los ensayos del Dr. Bursinski debe haberse sometido antes a quimio y radioterapia, y estas haber fallado. Sin embargo, ante tan agresivo tumor, y tan sombrío pronóstico, se las arregló para obtener un estado de excepción especial, para ser colocada en este ensayo, sin tener que someterse a ningún tratamiento previo. El 1 de junio de 2000, una resonancia reveló el crecimiento de una parte del tumor de Jodie, que era la parte más agresiva del tumor. El 6 de junio comenzó el tratamiento con antineoplastones, y el 3 de julio, un mes después, la parte agresiva del tumor había desaparecido. Su tumor seguía indetectable. En octubre del año siguiente, cuando se detuvo la terapia con antineoplastones, por completo. Una cosa es que se muestre un solo caso anecdótico de este tipo de tumor cerebral, y otra cosa es comparar los datos de ensayos clínicos sobre pacientes de astrocitoma anaplásico inoperable, tratados con radiación tóxica y quimioterapia, con los datos de ensayos clínicos utilizando solo la terapia no tóxica del Dr. Bursinski. Un ensayo clínico de 2005 utilizando solo radiación y quimioterapia, encontró que 5 de los 54 pacientes, el 9% estaban libres de cáncer al final del tratamiento. Mientras un ensayo clínico en 2008 utilizando solo antineoplastones, encontró que 5 de los 20 pacientes, el 25% estaban libres de cáncer al final del tratamiento, sin tóxicos efectos secundarios. Jodie es una de ellos. Si Jodie Fenton se hubiera sometido a los tratamientos recetados inicialmente, su vida habría sido muy diferente. Ahora está viva, bien, y prosperando. Es como si hubiera tenido una infección bacteriana, y el Dr. Bursinski la hubiese tratado con antibióticos. 4 años después de mi diagnóstico, me encontré con uno de los neurooncólogos con los que me había reunido, el Dr. Black, del Cedars Sinai, y le conté que había ido al Dr. Bursinski y que me había curado, y él lo despreció. Yo estaba tan emocionada contándole que me había curado, y él me pinchó la burbuja. Fue un poco deprimente para mí. Otro médico que tuve, cuando le dije que había sobrevivido al astrocitoma anaplásico, estuvo tan emocionado, era como, blip blip blip. No puedo creer que se trate de usted. ¿Sabe cuál es el pronóstico de eso? Y le dije que sí. Él dijo, no puedo creer que haya sobrevivido a esto. Estaba muy emocionado por mí. Bien, si estás interesado en tratamiento del cáncer, no vas a querer entrar en el tema de los tumores cerebrales infantiles porque son mortales casi al 100%. Esta sería la peor clase de cáncer a tratar, pero él ha comenzado a obtener enormes éxitos. Posiblemente, el peor tipo de cáncer, es el inoperable glioma en el tallo cerebral. Por lo general, ocurre en el cerebro de un niño. Y, por desgracia, es muy poco lo que se puede hacer. La radiación, es el único tratamiento disponible que se puede utilizar, para retrasar el progreso. Así que, ese es el tipo de tumor para el cual no hay tratamiento curativo, ninguna quimioterapia ha sido aprobada, y eso que se hicieron muchos ensayos en el pasado, pero fallaron.
Así que, hemos elegido este tipo de tumor, ya que nos gustaría demostrar más allá de toda duda, que este tipo de cáncer puede ser curado mediante el uso de antineoplastones, y ya tenemos pruebas que puede ser curado. Fue diagnosticada en marzo de 1996. Tenía 11 años y empezó a tener visión doble, así que la llevamos al oculista, y le hicieron una resonancia magnética, donde descubrieron que era un glioma del tronco encefálico, y explicaron que en su caso estaba difuso, lo que significa que el tejido sano y el tejido canceroso se entremezclaban, así que la cirugía no era una opción, y con la radiación que recomendaban, el pronóstico era que viviría de 8 a 18 meses. Para que lo entiendas, con la radioterapia, aplican la radiación atravesando las orejas, y queman tanto las células sanas como las cancerosas. Así que, el pelo alrededor de las orejas se te caería, y no te volvería a salir, los oídos se te quemarían causándote sordera, y también te destruiría la glándula pituitaria, que es la glándula que te ayuda a crecer a medida que llega la pubertad. Sí, ella tenía 11 años entonces, y eso me preocupaba mucho. Y esto, me mantendría para siempre, en un cuerpo de niña de 11 años, y básicamente en estado vegetativo, incapaz de cuidar de mí misma, lo cual, no es una buena calidad de vida. Mi gran preocupación, con los primeros oncólogos con los que hablamos, era saber cómo afectaría esto su desarrollo cuando entrase en la pubertad, tuviese el periodo, creciera. Ellos simplemente me miraron, y dijeron: señora Ressel, francamente, su hija no va a vivir tanto. Lo que ella hubiera tenido que pasar en esos meses, hubiera sido horrible. Yo no quisiera tener que pasar por ello. ¿Qué sentido tiene? Ya estás sentenciado a muerte. Por tanto, ¿qué sentido tiene la radiación? Ya sabes, a continuación dices: muy bien, la medicina moderna no tiene respuesta, encontrémosla nosotros mismos. El glioma de tronco cerebral de Jessica Ressel fue confirmado por una resonancia magnética en Springfield, Missouri, por el Hospital de Niños de St. Louis, Missouri. Jessica Ressel ha recibido la mejor noticia desde marzo. Ella y sus padres creen que van de camino a curar lo que los médicos llaman un tumor cerebral incurable. Aquí, en la clínica Bursinski en Houston, Texas, la familia Ressel ha encontrado un medicamento experimental con el que solo podían soñar hace 8 meses. Fue cuando Jessie era todavía una estudiante de 5º grado en una escuela primaria católica de Springfield. Es cuando uno de sus ojos se empezó a desviar, comenzó a ver doble, entonces fueron al médico y descubrieron que tenía una de las formas más agresivas de cáncer de cerebro. Los oncólogos dijeron que moriría en unos meses y que la radiación solo le daría algo de tiempo extra. Y yo solo viviría como 3 meses y vivir en el dolor, y eso es todo. No es una vida divertida. Y de todas maneras, me iba a morir. Hoy día, las imágenes médicas cuentan una historia diferente. Se puede apreciar la mejora con solo mirar los ojos de Jessie ahora, en comparación con el pasado mayo. Registros médicos de Jessica Ressel. Resultados. Una resonancia magnética el 7 de mayo de 1996 reveló el tamaño del tumor de Jessica. Un mes después de iniciar el tratamiento con antineoplastones, su tumor desapareció. Sin embargo, dada la naturaleza agresiva de este tipo de tumor, rápidamente volvió en agosto, y se mantuvo hasta noviembre. En ese momento, el Dr. Bursinski dobló la dosis de antineoplastones, hasta que su tumor desapareció en diciembre. Solo para volver de nuevo en enero de 1997. Se mantuvo en torno a abril, y finalmente desapareció en mayo de 1997. Un año después de iniciar el tratamiento con antineoplastones. El tumor de Jessica permaneció inexistente hasta octubre de 2001, cuando su glioma de tronco cerebral se consideró resuelto. Había muy pocos médicos que, tras decirles que estaba viendo al Dr. Bursinski, me animasen o me dijeran algo positivo. La mayoría de ellos, al escuchar el nombre Bursinski, ya no quieren saber nada, ni tener más trato contigo, porque tienen miedo. Me alegró tanto que encontráramos al Dr. Bursinski, porque lo hizo. Literalmente, salvó su vida. Aquí está ahora, 24 años, y tiene un niño pequeño de casi 5 años, y su segundo bebé nacerá en octubre. Se acaba de enterar que será niña.
Una vez más, una cosa es observar a un anecdótico superviviente de glioma de tronco cerebral y otra cosa muy distinta es ver los resultados de los ensayos clínicos supervisados por la FDA, tratando el tipo de cáncer de Jessica. Esta tabla ilustra los estudios publicados en 2006, comparando los resultados de los diferentes tratamientos infantiles del glioma de tronco encefálico. Había 3 grupos tratados con radioterapia y quimioterapia, y 2 grupos tratados con los antineoplastones del Dr. Burzinski. De los 3 grupos tratados con radiación y quimioterapia, solo uno de 107 pacientes, el 0,9% estaban libres de cáncer después del tratamiento. Sin embargo, este paciente murió antes de 5 años, presumiblemente devastado por la cantidad de quimioterapia y radiación. De los 2 grupos tratados con antineoplastones, 11 de los 40 pacientes, el 27,5% estaban libres de cáncer después del tratamiento. Todos ellos vivieron más de 5 años. La mayoría de estos supervivientes de glioma de tronco encefálico, que no habían recibido quimio y radioterapia antes de iniciar el tratamiento con antineoplastones, van a disfrutar una vida plena y saludable. La buena noticia es que el cáncer se puede curar. El peor tipo de cáncer se puede curar. Y para siempre. Las personas que sobreviven, viven una vida normal. No se observaron efectos secundarios, ni síntomas, sin signos de los tumores. De vuelta a la vida. Cuando empezamos, algunos de ellos eran niños, y ahora tienen sus propios hijos. No hay alteración de la fertilidad. Viven vidas normales. Lo malo, sin embargo, es que no podemos ayudar a todos, sino solo a algunos de estos pacientes. Bueno, sí, el 30% de los pacientes pueden sobrevivir más de 5 años, y un número de ellos viven más de 10 años, sin ningún signo de cáncer. Esto es una buena cosa. Pero obviamente esto es solo el principio, tenemos que perfeccionarlo. Tenemos que introducir la nueva generación de antineoplastones que llamamos, la segunda y tercera generación de antineoplastones, para hacer el tratamiento más efectivo, para cubrir un espectro más amplio, y para simplificar la administración. Nos dijeron que ella tenía un tumor en el abdomen, del tamaño de una pelota de béisbol, y no solo en el riñón, sino que estaba en todas partes, en el riñón, el hígado, y los pulmones. Pensábamos que le quedaban, literalmente, unos pocos meses de vida. Es básicamente lo que nos dijeron. Luego nos dijeron, bueno, creemos que podemos extraer el tumor original. Así que se realizó la cirugía, y sacaron el tumor. Perdió su riñón izquierdo, y la glándula suprarrenal izquierda. Y había 4 medicamentos, 8 páginas de efectos secundarios, y muy pocas esperanzas que fuese a servir para algo. Los medicamentos eran mitotano. No han sido efectuados estudios apropiados para determinar la seguridad y efectividad del mitotano en niños. Doxorubicina. Efectos secundarios: leucemia, falla cardíaca, infertilidad, vómitos, llagas en la boca. Apodo: muerte roja. Etoposide. Efectos secundarios: leucemia, daño neural, incapacidad para combatir infecciones, vómitos. Cisplatin. Efectos: daño renal, daño auditivo, daño neural, infertilidad, vómitos. Y nos dijeron, este es el tratamiento más tóxico que tenemos. Tenemos un bebé de 6 meses con un solo riñón, y los efectos secundarios son insuficiencia renal, insuficiencia auditiva, leucemia, otro tipo de cáncer causado por el tratamiento, y pensaba, aún sabiendo que morirá, no puedo hacerle esto, no puedo. ¿Por qué iba yo a querer que sus últimos meses de vida fueran tan miserables? No sabía qué hacer. Solo sabía que no quería hacerla pasar por esas altas dosis de quimio. Y desperdiciar el poco tiempo que nos quedaba con ella. Porque había hablado con mi tío. En 1969 mi prima, su hija. A los 3 años padeció cáncer de algún tipo. Y él me contó, de cómo era aquel tiempo. Le iban dando más quimioterapia, más, y más quimioterapia. Y finalmente un día, tras una conversación de varias horas, me preparé a mí mismo, intenté prepararme a mí mismo para preguntar. ¿Qué se siente cuando el doctor te dice, esto es todo, ya no podemos hacer nada más?
mi tío Rey me dijo que en las últimas semanas de vida de mi prima celebraban la Navidad una vez por semana. Tenían una Navidad y un cumpleaños una vez por semana hasta que llegara el momento. Y yo solo me estaba poniendo en sus zapatos, y estaba pensando que no soportaría ver a mi hija marchitarse. Yo quería que, al menos, el tiempo que le quedara lo pasara feliz. Tan feliz como fuera posible. Y no simplemente verla marchitarse con una quimioterapia que, a estas alturas, ya no le estaba haciendo ningún bien. Habíamos preguntado al endocrinólogo Anderson sobre el Dr. Bursinski, y nos dijo que era un charlatán, y que no había ninguna evidencia que su tratamiento funcionara. En aquel momento yo pensaba, bueno, los tuyos tampoco funcionan. Luego, la otra cosa que hice, en la página web de la FDA, se puede ver la fecha en que fue aprobado cada medicamento por la FDA. Y me di cuenta, que el medicamento más antiguo que querían darle a Kelsey, era de principios de los años 70. El medicamento más nuevo que querían darle a Kelsey, era de 1988 más o menos. Y entonces, me di cuenta que esto no era ciencia de vanguardia, sino que nos estaban dando los viejos tratamientos de siempre. Solo pensé, bueno, esto es ridículo. Me sentía como si se estuvieran agarrando a un clavo ardiendo. Yo estaba haciendo toda esta investigación, y Sara y Susan encontraron la clínica Bursinski. Sara dijo, quiero llevarla allí. Me miró como diciendo, bueno, si solo le quedan 9 meses de vida, y allí no padecerá los efectos secundarios. Bien, en 9 meses, tengo algo mejor que hacer. Si al final el resultado va a ser el mismo. Registros médicos de Kelsey Hill. Diagnóstico. Tras la eliminación del riñón izquierdo, y de la glándula suprarrenal izquierda, su diagnóstico fue confirmado en la Universidad de Texas Medical Branch, y también en la clínica oncológica Dr. Anderson. Un mes más tarde, la clínica Anderson también confirmaba, que el cáncer de Kelsey se había extendido a sus pulmones. Tras una investigación desesperada, la familia de Kelsey decidió rechazar todos los tratamientos de quimioterapia ofrecidos por Anderson, y en su lugar, meter a Kelsey en uno de los ensayos clínicos del Dr. Bursinski. Por aquel tiempo, el cáncer se había extendido también al hígado de Kelsey. Registros médicos de Kelsey Hill. Resultados. Tras el tratamiento con antineoplastones, el tumor del hígado de Kelsey había desaparecido, en agosto de 2007. Las tomografías computarizadas revelaron 6 tumores en sus pulmones, al inicio del tratamiento. Uno por uno, los tumores en los pulmones de Kelsey comenzaron a desaparecer, dejando una pequeña mancha 4 años más tarde, que fue considerada como inactiva, y probablemente sea tejido cicatricial. Hoy en día, se considera que Kelsey Hill ha tenido una respuesta completa a su tratamiento de antineoplastones. Desde que el Dr. Bursinski empezó a tratar pacientes de cáncer